Después de la clase dedicada a presentar el curso, en todos los cursos suelo empezar con una clase en la que comento para qué sirve el programa que voy a explicar. Pero en este caso, al tratarse de una herramienta muy conocida y que en el canal tenéis la clase del curso de Excel en Windows en la que explico para qué sirve Excel, creo que en esta ocasión no merece la pena publicar esa clase y lo que vamos a hacer es empezar ya con las explicaciones del programa, las explicaciones de Excel para Mac. Todos sabemos que Excel es un programa que nos permite crear hojas de cálculo y que a partir de ahí el programa es tan grande que hay gente que lo usa incluso como base de datos. Así que creo que nos podemos ahorrar esa clase y poco a poco ya iremos descubriendo todos los usos posibles que son más de los que originalmente se pensaron. Por lo tanto, nos saltamos esa clase y vamos ya con el trabajo en Excel, o más bien con la típica clase dedicada a explicar cómo abrir Excel y qué es lo que podemos encontrarnos cuando lo abrimos por primera vez. Siempre hay unas primeras clases dedicadas a los primeros pasos en los programas y esta es la primera que vamos a dedicar a ese tema. Antes de empezar con eso, me gustaría haceros un pequeño comentario. Esta es la primera vez que voy a crear material en Mac. De hecho, se puede decir que estoy aprendiendo a usar el sistema operativo de Apple a la vez que creo el curso. Por lo que os pido paciencia y si mezclo nombres con Windows, por ejemplo, no me lo tengáis muy en cuenta. Ahora estoy situado en el escritorio de Mac OS y realmente no estoy seguro de que a esto se le llame escritorio. Entonces, tened un poco de paciencia en ese sentido. Tened paciencia si meto alguna patada a los nombres de las cosas que vemos por la pantalla. Intentaré que no sea así. Si me confundo en algo relacionado con el sistema operativo, me lo decís y así yo también aprendo. Bien, una vez comentado esto, como os digo, estoy en el escritorio de Mac y lo primero que debo hacer, evidentemente, es abrir Excel. Yo, como ya he estado realizando algunas pruebas con el programa, tengo el acceso a Excel en el dock. Entonces, simplemente haciendo clic encima, puedo abrir el programa. Si no lo tenéis aquí, podemos utilizar la herramienta de búsqueda del sistema operativo, que la tenemos aquí arriba. Pulso y en la ventana que se nos abre, si escribo Excel, aquí lo tengo, Microsoft Excel Aplicaciones. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, lo abrimos y lo primero que más nos llamará la atención es la pantalla de inicio que se nos abre aquí. Esta pantalla es similar a lo que podemos encontrar en la versión Windows y en ella sobre todo tenemos opciones para crear nuevos documentos o abrir documentos que ya existen. El que aparezca esta ventana nada más entrar a Excel es algo que se puede desactivar. Lo veremos al final de la clase. Siguiendo con lo que aparece, nada más lanzar Excel, nos vamos a olvidar por un momento de la pantalla de inicio porque antes de explicar lo que tenemos en ella, quiero comentaros que también ha cambiado la barra de menús del sistema operativo. Esta barra de menús, viniendo de Windows, es una de las cosas que más me choca, porque las barras de menús han desaparecido en casi todos los programas, pero en Mac OS, por lo que llevo usándolo, todos los programas añaden en la barra de menús del sistema operativo sus propias opciones. Y en este caso, después del menú de Apple, que podemos ver aquí, nos aparece el menú de Excel, que partiendo de él podemos ver las opciones de Excel que se han añadido en la barra de menús. Tenemos la típica archivo, edición, ver, insertar, etcétera, que me suenan bastante de las versiones más antiguas de Excel. Este tipo de menús desaparecieron de las aplicaciones de Office hace unas cuantas versiones, pero aquí, por cómo es el propio sistema operativo, se siguen manteniendo. Poco a poco iremos entrando a todo lo que tenemos en estos menús. De momento nos quedamos con que al abrir Excel nos aparece la pantalla de inicio y en las barras de menús nos aparecen también las opciones relacionadas con Excel. Bien, volviendo a la pantalla de inicio, podemos decir que a grandes rasgos aquí sobre todo tenemos opciones relacionadas con la creación de nuevos documentos y con la apertura de documentos existentes. En todo este conjunto tenemos opciones para crear nuevos documentos y opciones para abrir documentos existentes. Esas opciones están organizadas en las secciones que vemos aquí, que para empezar nos lleva a la sección inicio, en la que
tenemos un poco mezcla de todo, ya que hay las opciones que consideran más habituales o que más se pueden llegar a usar para empezar a crear nuevos documentos o para abrir documentos que ya existen. Digamos que esto es como una manera rápida de acceder a lo que ellos consideran más habitual. Todas estas opciones que vemos aquí las podemos ver en estas otras secciones de las que vamos a hablar enseguida. Digamos que aquí están como más reducidas las posibilidades y, por ejemplo, si quiero ver más opciones para crear nuevos documentos, debería ir a la sección Nuevo. Enseguida iremos accediendo a esas secciones. Volviendo a la sección Inicio, en cuanto a crear documentos desde esta sección, tenemos estas plantillas que nos muestran aquí arriba. La primera de ellas es la que más usaremos, ya que es la que nos permite crear documentos en blanco, libros en blanco, que es como se llama a los documentos de Excel. El resto que vemos por aquí son plantillas de documentos tipo que quizás para algún caso nos pueden servir. Por ejemplo, tenemos una plantilla para realizar el seguimiento de las tareas, otra para administrar nuestras cuentas. Lo que os digo, plantillas para crear documentos en los que ya nos dan una parte del trabajo hecho. Yo, para ser sincero, nunca he usado plantillas de este tipo, solo la de libro en blanco. El resto, al final, las tienes que personalizar a tu gusto y para eso, en mi opinión, yo creo que lo mejor es empezar de cero el trabajo. Oye, si encontráis una que se adapte a lo que necesitáis, perfecto, ese trabajo que os ahorráis, pero suele ser raro. Lo que sí que veremos más adelante es que nos podemos crear nuestras propias plantillas y eso sí que es realmente interesante. Por comentar alguna de las que tenemos aquí, sí que hay una que quizás podéis probar, pero más que nada por curiosidad. Se trata de la plantilla Le damos la bienvenida a Excel. Esta plantilla lo que hace es crear un documento con algunos ejemplos de los trabajos que podemos realizar en Excel para hacernos una idea de las posibilidades que ofrece y te dan unas pequeñas explicaciones. Pero bueno, son ejemplos muy sencillos y en este curso vais a aprender mucho más de lo que os pueden mostrar en esta plantilla. Bien. Siguiendo con la sección Inicio y también con la parte que nos permite crear nuevos documentos, aquí hay un acceso a más plantillas que, si lo pulsáis, os lleva a la sección Nuevo de esta ventana. Es lo mismo que si hubiéramos pulsado directamente en Nuevo. Aquí os muestran más plantillas que podéis probar para ver si se adaptan a lo que necesitáis. Yo lo dudo, pero vosotros podéis tener otras necesidades que sí que se vean cubiertas con alguna de ellas. Bien, vuelvo a Inicio. Y debajo de la parte dedicada a crear nuevos documentos, tendríamos la parte en la que podemos abrir documentos que ya estén creados. En mi caso, todo esto está vacío porque todavía no los he creado. Así que lo único que os puedo comentar de momento es que en recientes tendremos los últimos documentos con los que hemos trabajado. En anclado tendremos los documentos cuyo acceso fijemos nosotros para tenerlos a mano. Esto es muy útil. Y en compartir conmigo tendría documentos que otros usuarios hayan compartido conmigo. A los documentos recientes y a los compartidos también podremos acceder desde estas secciones que tenemos aquí. Así que, lo que os he dicho, digamos que Inicio es como una especie de mezcla de todo lo que podemos hacer en la ventana en conjunto para no tener que andar dando vueltas por estas secciones. La única opción que no podemos ver aquí es la de abrir, que es la que deberíamos utilizar para abrir un documento que no aparezca en alguna de esas listas que estoy comentando. Podemos acceder a esta sección y navegar por el equipo buscando el documento que queremos abrir. Como todavía no hemos creado documentos, nos vamos a olvidar de todas las opciones que nos permiten abrir documentos ya creados y vamos a pasar a crear el primer documento de Excel vacío, el primer documento de Excel en blanco, que para hacerlo nos vamos a Inicio, hago un doble clic sobre el libro en blanco y ahí tenemos el primer documento que hemos creado en Excel, el primer libro que, como podéis ver, está compuesto de una sola hoja que a su vez está compuesta de celdas. En concreto tenemos 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Es exactamente igual que en la versión de Windows porque el número de filas y columnas que puede tener un documento de
de Excel viene limitado por el formato que usemos para guardar el documento. Y desde hace unas cuantas versiones de Excel, el formato nuevo que se creó tiene esas características. En mi opinión, de momento yo creo que se mantendrán. La verdad es que no creo que se vayan a cambiar porque con nuevas herramientas como los modelos de datos ya no es tan necesario tener muchas filas de datos. El único problema es que a Excel de Mac no ha llegado esa posibilidad todavía, así que en ese sentido estamos un poco peor que en Windows. Pero bueno, creo que llenar 1.000.000 de filas no es tan fácil, así que para la mayoría de los trabajos nos servirán esas características. Bien, una vez que ya hemos entrado en Excel, ahora podríamos empezar a hablar de nuevos objetos que vemos por la pantalla y de cómo se muestran los documentos de Excel. Ya veis que para empezar, por ejemplo, no ocupa toda la pantalla. De todo eso hablaremos en la próxima clase. En esta vamos a acabar con 3 detalles. El primero es mostraros dónde podéis comprobar qué versión de Excel tenéis. Esto es importante por si empezáis a ver diferencias entre lo mío y lo vuestro. Esa versión la podemos ver en el menú de Excel entrando a acerca de Microsoft Excel, y en mi caso me indica que estoy trabajando con una versión de suscripción a Microsoft 365 y aquí puedo ver la versión concreta que podéis comparar para saber si tenéis una más reciente o antigua. Si trabajáis con el 365, lo más normal es que pasado un tiempo desde la publicación de este vídeo tengáis una más reciente. Bien, siguiente detalle. Este está relacionado con la aparición de la ventana de inicio al abrir Excel. Os he dicho que se podía desactivar. Yo creo que es mejor tenerla activa, pero si no os interesa, para desactivarla podemos entrar a las preferencias u opciones de Excel a través del menú Excel. Aquí están. Accedo y así se nos abre una ventana en la que tenemos diferentes secciones de opciones. Esto sí que es completamente diferente a cómo se muestran las opciones en Excel de Windows. Esto es más gráfico y agradable visualmente. En concreto, lo que buscamos está dentro de General y sería esta opción, la de mostrar la galería de libros al abrir Excel. Esa es la opción que hace que se muestre esa ventana o pantalla de inicio. La voy a desactivar y vamos a comprobar qué pasa ahora al abrir Excel. Me salgo, vuelvo a abrir Excel y al entrar otra vez, fijaros lo que pasa, ya no me aparece la pantalla de inicio y se me abre un documento nuevo en blanco, listo para empezar a trabajar con él. Por esto, a mí me gusta más que esté activada la pantalla de inicio, porque siempre que abres Excel no tienes por qué crear un documento nuevo. Bueno, pues para eso mejor que te salga la otra pantalla y eliges tú lo que quieres hacer. Por lo tanto, en mi caso, vosotros podéis hacer lo que queráis. Voy a activar de nuevo la opción, es esta. Cierro Excel otra vez y si la vuelvo a abrir, ahí tengo de nuevo la ventana de inicio. Bueno, pues así ya hemos acabado por esta clase. Como siempre, empezamos desde lo más básico y poco a poco iremos avanzando. A mí no me gusta esperar mucho para empezar ya con la entrada de datos y fórmulas, así que como mucho yo creo que estaremos una clase más con estos primeros pasos por la ventana de Excel y ya empezaremos con el trabajo real. Así que nada más, nos vemos en la siguiente clase. Recordad que para ver todo el curso completo tendréis que haceros miembros en el nivel loco por mis cursos. Hasta la tercera clase van a ser públicas, pero ya a partir de ahí solo podrán acceder los miembros. Así que, si os interesa, uniros a los miembros locos por mis cursos. Hasta la siguiente clase.